Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Stephanie Morales, soy exalumna del Liceo Polivalente de Enrique Alvear y participé del programa Experiencia Empresa en el Banco Itaú en el año 2019. Estoy aquí para decirles que no se desanimen, que sigan luchando por su sueño y que tomen el programa Experiencia Empresa como una herramienta que los puede orientar tanto en su vida profesional como en su vida personal, porque realmente trabajas junto a personas que le dan un valor agregado a ese trabajo que realizan y es increíble trabajar junto a ellos, es increíble aprender junto a ellos. Así que yo de forma personal les digo que es una experiencia maravillosa y los invito a que contra viento y marea hagan su experiencia empresa. ¡Súbate! Hola a todos y todas, buenas tardes. ¿Cómo están al otro lado de la pantalla? Bienvenidos a todos los alumnos y alumnas de los colegios que están todas las charlas junto a nosotros. Ya estamos en la 9ª charla de este ciclo de aprendizaje a distancia, experiencia empresa. Y hoy día, bueno, primero quiero agradecer a Stephanie Morales, que me da mucha alegría verla a distancia. Ella fue una alumna muy destacada que estuvo con nosotras en el 2019 haciendo su prepráctica en el banco. Y de hecho ella fue una de las escogidas para presentar en el final de Experiencia Empresa en el cierre. Les cuento que hoy tenemos junto a nosotros a Mauricio Toro. Él es abogado de Relaciones Laborales de Itaú y él nos va a contar sobre legislación laboral. Así que le doy la bienvenida a Mauricio. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Estás por ahí? Hola Paloma, aquí bien, todo en orden, bien, gracias. ¿Y tú? Y agradecer también la invitación y felicitar por este tipo de instancias. Me parece bastante positivo y me imagino que para todos bastante beneficioso. Sí, muchas gracias a ti, Mauricio. Te agradezco desde ya que estés con nosotros. De verdad, esta charla es súper importante porque, bueno, los chiquillos el año pasado estuvieron súper activos, te lo adelanto desde ya. Y bueno, les cuento que un detalle súper importante es que Mauricio llegó al banco, a Itaú, en abril de este año, o sea, en plena pandemia. Y desde ahí quería preguntarte un poquito de ti, Mauricio, cómo ha sido enfrentar este nuevo cargo, este nuevo rol en Itaú, cómo ha sido llegar a Itaú y a un trabajo nuevo durante pandemia. Me contaba un poquito delante que no conoces a nadie de manera presencial. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tu pandemia, tu llegada al Itaú? Sí, fue un poco extraña, pero dado los tiempos que corren, digamos, yo la califico hasta el momento como súper positiva. Efectivamente, no conozco quizás presencialmente a mucha gente, pero compartimos todo el día a través de videollamadas. Y claro, es el camino que existe y uno como que lo hace propio y trata de sacarle como la ventaja positiva para todos, digamos, que hay un tema de salud bastante importante y que hay que cuidar. Entonces, en ese sentido, como que, claro, estoy feliz, contento, asumiendo como nuevos desafíos cada día. La no presencialidad tiene algunas cosas en contra que uno de alguna u otra forma las tiene que ir superando. Por ejemplo, ubicación de cargos, ubicación geográfica, espacial en la oficina, que uno a veces como que se pierde un poco, pero de a poco y se va solucionando y he tenido la suerte de que me he encontrado con muy buenas personas que me han ayudado, me han aconsejado. Y al ser una organización tan grande, me dicen, oye, mira, puedes hablar con tal persona que te puede ayudar a solucionar este problema. Entonces, nada, muy agradecido y con todo el ánimo de sacar los desafíos que se vienen adelante. Yo estoy a cargo, como tú señalas, de los asuntos laborales del banco. Tu puesto antes que estaba en recursos humanos, emigré a fiscalía y desde ahí también tiene otros desafíos porque son otras personas las que están como a cargo, pero bueno, son cosas más bien domésticas. Pero nada, feliz y afrontando el desafío que está por delante. Qué bien, Mauricio, lo encuentro de verdad súper desafiante lo que te ha tocado este año. También quería preguntarte ahora un poco sobre tu trayectoria académica, laboral. Me habías adelantado un poquito que hay como varios matices en ella. ¿Cómo fue desde que, no sé, lo que nos quieras compartir, desde el inicio de escoger tu carrera, cómo ha sido Claro. tu camino como abogado hasta llegar al día de hoy? Sí, mira, en el colegio, claro, yo tenía, bueno, desde niño, digamos, siempre me gustó otra área que no tiene nada que ver, pero que afortunadamente en un momento de mi vida hace poco se cruzó. Me gustaba mucho la aviación y la aeronáutica. Es como un hobby, digamos. Entonces, siempre me gustó, digamos, como esa área, pero en el camino me fui dando cuenta, y sobre todo por el paso con el centro de alumnos, que me gusta mucho trabajar con la gente y el mundo de las humanidades, por así decirlo. Entonces,
pues ahí fui orientando mi camino y por ahí elegí derecho laboral, digamos, pues eso fue como el factor gravitante de estar con el trabajo diario más que mucho tiempo alejado de la casa. Entonces, ahí orienté mi camino, me gustó bastante, como desde afuera, digamos, tenía otros intereses en áreas humanistas, pero nunca tan seguro hasta que me di un año preuniversitario y de ahí entré a la universidad. eh, y ahí elegí la carrera. En la universidad, digamos, participé en las cosas que tenía por delante que me hacían mucho sentido. Por ejemplo, fui ayudante de Derecho Minero, digo, un área que ahora no veo mucho, pero también tenía que ver como con estas cosas de la industria, el contacto con gente. Entonces, eh, eso como que puedo destacar en la universidad, quedamos como una academia de Derecho Laboral. Me acuerdo, digamos, que eran como alumnos que nos gustaba el ramo y a veces hacíamos talleres o charlas. Y eso, después me acuerdo que hice una pasantía que fue como un ofrecimiento con un concurso al interior de la universidad que te ven los antecedentes ya este está calificado para tal lugar y llega a un estudio. Se fue una pasantía, digamos, como para aprender, digamos, como para observar. Y me imagino que puede ser bastante similar a la experiencia que están haciendo ustedes. Entonces, estuve en esa pasantía, después pasaron unos meses y me llamaron para procurar, y ahí fue como un trabajo, estaba en mi último año de universidad y estaba procurando. Eh, bueno, terminé la universidad, tuve que preparar el examen de grado, de ahí estuve sin trabajar, hice mi práctica en el consultorio de Colina, viendo causas civiles, digamos, arriendo, responsabilidades por choques, en fin. Eh, Accidentes de tránsito, a eso me refiero, digamos, toda esa responsabilidad que pudiera derivar de ello. Y justo cuando termino, me contactan también de este estudio donde había hecho la pasantía y procuré y estuve trabajando ahí 2 años. Luego estuve independiente y de ahí ingresé a una aerolínea a trabajar en asuntos laborales, haciendo un reemplazo de pre y postnatal. Después hice otro reemplazo, ya no en asuntos laborales, sino con temas de consumidor, temas administrativos, con la DGAC, muy entretenido. Y después estuve independiente un tiempo, cuando se inició la pandemia, y estuve trabajando desde el campo. Y ahí como que fue un giro súper drástico, como me fui de la ciudad al campo y es otra cosa, digamos. Otro tipo de sentir cómo pasa el año y cómo uno ve las contingencias del país, digamos. Y de ahí hace poco me integré al banco. Entonces ese fue como un resumen más bien de la actividad. Entonces, si tú me preguntas, ¿ha sido como todo un paso a la vez? Sí, pero con varios matices, digamos. El año preuniversitario, pensarla bien, qué uno quiere hacer, y también áreas distintas que uno le ha tocado ver. Claro, bien interesante tu trayectoria y como la vas contando también, como queda muy gráficamente que las trayectorias siempre tienen muchos matices, o sea, desde que uno escoge la carrera y entre medio vas pasando por distintas áreas relacionadas a tu profesión. Así que súper interesante para los chiquillos hoy día escucharte. Espero que la aprovechen bien esta charla. Les adelanto un poquito que vamos a escuchar sobre derechos y obligaciones del empleador, elementos básicos de un contrato de trabajo, por ejemplo, y también algo súper interesante hoy en día, aspectos principales de la nueva ley de teletrabajo. ¿No es así, Mauricio? Sí, así es. Intentaré simplificar el lenguaje que a veces uno escucha, digamos, tan hostil, y hacerlo como más entendible, digamos, y prepararlos como para lo que a lo mejor ya están viviendo o lo que van a vivir el día de mañana. Entiendo que son alumnos de tercero o cuarto medio, que pronto Así van a es. salir con un mundo laboral si es que ya no lo están. Así que espero que les sea de interés. Y nada, ahí estaré atento a sus consultas después. Súper. Entonces te dejo, Mauricio, con la presentación y nos vemos más hacia el final de tu exposición para que veamos las preguntas que tengan los alumnos. Los invito desde ya a que vayan dejándonos sus preguntas como siempre por el chat y que al final también estén súper atentos al ticket de salida que les vamos a enviar. Así que te dejo, Mauricio, toda tuya la pantalla. Gracias, Paloma. Bueno, reitero los agradecimientos y antes de iniciar la charla, una cosa bastante contingente y la invitación que les quiero hacer, digamos, de cara al desafío que van a tener en su vida y por lo que a mí me ha tocado ver, es la formalidad a la hora de emprender, ¿ya? Ya sea que estén prestando algún servicio como persona natural, es bastante interesante que inicien actividades en servicio impuesto interno y es lo que se conoce como boletear
o en el día de mañana, al momento de estar como, o intentar crear como algún emprendimiento, también hacerlo bajo la figura de una empresa. Tiene el sistema de la empresa en un día que resulta de utilidad, o también pueden acudir a un abogado. Y si el día de mañana o ya están haciendo algún tipo de trabajo bajo subordinación y dependencia, que sea bajo el marco de un contrato de trabajo y un poco estar circunscrito a ello, ¿ya? Esto no, les va a dar seguridad para el cumplimiento de todas las normas, que son bastantes, digamos, y los va a proteger ante eventuales contingencias, ¿ya? Eso como antes de iniciar, y como una breve introducción. En el derecho existen bastantes especialidades, perdón. Al igual, yo hago siempre un símil como las especialidades médicas, digamos, puede ser un broncopulmonar o pediatra, pero el tráfico jurídico y las relaciones del sistema social se hacen tan complejas que en la actualidad hay muchas especialidades. Está derecho de familia, digamos, que tiene que ver con alimentos, vínculos matrimoniales, en fin, derecho penal, derecho minero, comercial, ambiental, y uno llega también al derecho del trabajo, que es lo que en el fondo yo les voy a hablar. Entonces, para que no se orientan, se rigen por normativas y códigos distintos, sin prejuicio, que tienen siempre una base común. Entonces, en la agenda, digamos, partir con principios de derecho del trabajo, elementos esenciales de la relación laboral, contrato de trabajo y la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que digamos como lo último que ha salido. Eh, bueno, en cuanto a los principios, siempre uno se imagina que los principios son algo bastante abstracto y que nunca se van a aplicar. A mí me ha tocado ver que, y en esta área del derecho se aplican con bastante frecuencia, digamos. Uno de los fallos que suelen citar principios y son esenciales a la hora de dirimir conflictos o desarrollar una actividad laboral. Tenemos el principio, en primer lugar tenemos el principio de protección, que digamos que en el derecho común y básicamente el derecho civil, las partes se ven como iguales. En el derecho al trabajo, digamos, por la evolución histórica que ha tenido, digamos, se ve que una posición, que en este caso el trabajador ha estado en desmedro de otra, que es el empleador. Digamos, tiene que ver con los orígenes del derecho al trabajo. Entonces, acá lo que se intenta es proteger a la parte más débil. Sería una especie de contratante más débil. ¿Y esto en qué se traduce? En normas imperativas de carácter estatal, que rompen la autonomía de la voluntad para establecer en favor de este contratante débil, el trabajador, derechos mínimos y irrenunciables, ¿ya? Entonces, él es como que te viene a proteger, digamos, ante esta aparente desigualdad que existe, y bueno, y que en el pasado era más bien evidente, digamos. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, ante la duda de una aplicación de una ley del trabajo, siempre por ejemplo, se va a preferir la que favorezca al trabajador, y en fin, otros principios, pero digamos, este es el principio como protector, ¿ya? Después, muy ligado con esto también está el principio de irrenunciabilidad, que señala que las partes tienen mínimos laborales que están imposibilitados de desprenderse, en este caso el trabajador. Hay una imposibilidad de mínimos laborales que durante la vigencia de la relación laboral, que no pueden desprenderse de ellos, digamos, y hay una parte del Código del Trabajo que dice que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista la relación del trabajo, perdón, mientras subsista el contrato de trabajo. Entonces, después se puede hacer quizá algún tipo de transacción, pero durante la relación laboral hay una cierta cantidad de contenido mínimo que es irrenunciable. Por ejemplo, el percibir una remuneración, digamos, dejar de percibir una remuneración. Después tenemos el principio de continuidad, que el derecho al trabajo busca que las relaciones sean estables, digamos, y que no sufran de sistemas abruptos de interrupción. Y eso se manifiesta en que es muy residual la forma en que un contrato puede ser terminado unilateralmente por la mera voluntad de las partes. Tiene que haber una causal legal debidamente justificada. ¿Ya? No es tan espontáneo, ¿ya? Y también otra manifestación del principio de continuidad es que se prefieren los contratos de tipo indefinido. Después tenemos el principio de primacía de la realidad, que es básicamente la discordancia entre la práctica y lo que señalan los documentos. Siempre se va a preferir lo que se indique en los terrenos de los hechos. Es decir, una situación puede estar muy descrita en un papel, pero si la práctica sucede en otras cosas, se va a preferir la práctica. Y eso tiene que ver con un tema probatorio. Y básicamente esto viene porque el contrato de trabajo es consensual, y no necesariamente porque se escriture van a ser desde ahí el contrato, digamos. Van a ser cuando las partes se pongan de acuerdo. Eso. Después tenemos el principio de la buena fe, digamos,
que es transversal a todas las áreas del derecho, y acá también se destaca, digamos, que hay mucha convivencia y una comunidad en el área de trabajo, digamos. Yo estoy mucho tiempo en el área de trabajo, entonces se indica que las partes deben de ejecutar el contrato con confianza, lealtad, honradez y rectitud. No olvidemos que muchas veces en las empresas hay antecedentes que uno sabe que tiene que guardar secretos, o cuidar ciertas herramientas de trabajo. Entonces eso tiene que ver más bien con la buena fe. La no discriminación es otro principio. En cuanto a la discriminación, el derecho, digamos, habla de la discriminación siempre y cuando, o sea, es posible siempre y cuando no sea injustificado o irracional. Y aquí se habla también de discriminaciones arbitrarias. Las discriminaciones arbitrarias son las que están prohibidas. Entonces, salude también que en el ámbito laboral no pueden haber discriminaciones o preferencias basados en motivos de raza, color, sexo, maternidad, perdón, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, religión, en fin. Son elementos que tú no puedes tomar estos elementos como para hacer una discriminación y que el día de mañana te afecte. Eso en cuanto a los principios. Ahora los elementos esenciales de una relación laboral. Digamos, es muy importante ahí que la gente que esté, los alumnos que estén en la otra pantalla anoten el artículo 7 del Código del Trabajo. Digamos, uno lo puede encontrar por internet, está accesible. Y ahí se dice lo que es un contrato de trabajo, se define en el artículo séptimo. El contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo es una convención por la cual empleador y trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Entonces aquí en la gráfica pueden ver como los elementos esenciales. Y yo desde ya anuncio que la subordinación en independencia es un elemento clave que va a salir a lo largo de toda la relación laboral y a lo largo de la exposición. El consentimiento, en primer lugar, tiene que ver con un acuerdo de voluntad de las partes, es decir, que no exista una obligatoriedad, y también tiene que ver con que a las partes ponerse de acuerdo entre ellas ya nace el contrato de trabajo, y la escrituración va a ser un elemento que va a ser obligación y carga del empleador, y bueno, también hay un plazo de días para ello, pero en el fondo tiene que ver con eso. Hay una obligación del trabajador de estar servicios personales, es decir, acá yo tengo que, por mí, ejecutar los servicios por los que estoy siendo contratado, es decir, no los puedo delegar y no puede operar alguna sustitución en ellos, ¿ya? Hay una obligación del empleador, que es la esencial, tiene muchas otras, pero pagar pagar por los servicios una remuneración, y eso lo distingue un servicio gratuito, digamos. Y el elemento que me interesa bastante destacar es la subordinación y dependencia, que es que el trabajador se sujeta a las instrucciones de un empleador con el fin de llevar a cabo los servicios. Entonces, ya no está esta relación paralela, sino que en un momento como que la relación hace que se adopten posiciones jurídicas distintas entre las partes. El empleador asume el control de los servicios mediante el ejercicio de la potestad de dirección, y el trabajador se ubica en la sujeción a este, digamos. Por ejemplo, un repartidor de gas, digamos, el dueño de la empresa de gas dice: oiga, ¿sabe qué? Hoy día el recorrido es tal para ir a repartir gas. Entonces, ¿está en tus funciones? Ok, entonces la tiene que ejecutar. Hay una construcción que se dice: ¿cuándo habría subordinación e independencia? Digamos que es cuando una persona está en un lugar trabajando significativamente en ello en el tiempo, con una jornada de trabajo, hay un cumplimiento de un horario semanal, ahí realiza las actividades convenidas que se pusieron de acuerdo, digamos, y el empleador dirige el trabajo, y hay un marco disciplinario. Entonces, ahí nos da a entender que hay una subordinación y dependencia, ¿ya? Luego, me adelanté un poco. Los elementos del contrato de trabajo. Entonces, tenemos que, hablábamos anteriormente del artículo 7, ahora quiero hablar del artículo 10, digamos que son las cosas que tiene que contener el contrato de trabajo, básicamente para nacer a la vía jurídica, digamos. El lugar y la fecha del contrato, individualización de las partes, esto está en el artículo 10, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fechas de nacimiento e ingreso, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o la ciudad en que hayan de prestarse. Se pueden señalar más funciones específicas, monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada.
duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que sea por turno, digamos que ahí se tiene que estar a lo que diga el reglamento interno, en los plazos del contrato y en más pactos que acordarán las partes. Entonces, lo que debe decir un contrato de trabajo está en el artículo 10, no establece un mínimo, ¿ya? Sobre eso tiene que descansar la relación laboral para nacer. Me detengo en el monto y forma de pago de la remuneración. El artículo 41 señala que tiene que ser en contraprestación en dinero, digamos, y puede ser un adicional avaluable en especies, pero siempre cuantificada en dinero y siempre residual, digamos. Esto no ocurre en la general, siempre es en dinero, digamos. Y, digamos, digamos, cuando se está cumpliendo en la jornada ordinaria, digamos, ahí se habla de un ingreso mínimo mensual, ¿ya? Que es lo que me referiré ahora, que es la duración y distribución de la jornada de trabajo. Voy a hablar siempre del margen general. La jornada, hay distintos tipos de jornada, y la más usual es la jornada ordinaria de 45 horas a la semana, no distribuida en más de 6 ni menos de 5 días. Este es trabajo de lunes a viernes, o de lunes a sábado, siempre con las 45 horas máximo semanales. Eh, y sobre esas jornadas que también se pacta el ingreso mínimo mensual, ¿ya? Eh, Después tenemos otro tipo de jornada que puede ser de bastante interés como para el público que nos está siguiendo, que es la jornada parcial o trabajo part-time, que es con el máximo de 30 horas semanales. Y después tenemos otras jornadas especiales que hay de distintas índoles, digamos, jornada mayor para restaurantes, hay unas jornadas para trabajadores pesqueros, tripulantes de cabina, en fin. Pero me quiero quedar con la jornada ordinaria y la jornada aparte, ¿ya? Que es como lo más usual. Después, el plazo del contrato, que se tiene que aludir en los requisitos del artículo 10, puede ser indefinido, a plazo fijo, digamos. Si es a plazo fijo, hay algunas causales de renovación en el tiempo, por ejemplo, que yo lo pacto por un contrato de 7 meses plazo fijo. Se miran los 7 meses y yo sigo trabajando, el contrato automáticamente pasa a ser indefinido, eh, o se renueva por una segunda ocasión, digamos. También se han prestado más servicios en un periodo de 15 meses, con varios trabajos parcelados de plazo fijo. Y en un contrato de obras faena, digamos, se señala ahí que el contrato tendrá la duración en que se le ha sido contratado. Por ejemplo, instalación de luminarias en una carretera, hasta que se termine de construir la carretera. Digamos, aquí la particularidad es que no se señala con certeza el plazo, pero se sabe que llegará. Y aquí en derecho siempre se habla, para ejemplificar esto, como de la muerte, digamos. La muerte uno sabe que va a llegar, pero no se sabe cuándo. Entonces, ahí como que ese elemento distintivo es este elemento de tiempo. Eh, Eso en lo general, pero sé que estamos corto de tiempo, voy a tratar de dejar más o menos como destacados los artículos para que pues, quizás lo puedan ver o salgan a la luz en las preguntas. Y ahora paso a lo que es la ley de trabajo a distancia y teletrabajo. Esta ley estaba en el Congreso hace un buen tiempo, pero se aceleró con ocasión de la pandemia, digamos, y establece, digamos, una nueva normativa en el Código del Trabajo, que se añaden varios artículos, y dice que las partes podrán pactar al inicio o durante la vigencia de la relación laboral en el contrato o en un documento anexo al mismo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin que eso menoscabe como los derechos que el trabajador haya tenido. Y se entiende como trabajo a distancia aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugar distinto a los establecidos, a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Es decir, desmenuzando esto, digamos, eh, esta forma de trabajar a distancia o teletrabajo se puede conectar al inicio, es decir, cuando ustedes el día de mañana vayan a salir a la vida laboral, pues ya estar incluido, o si, por ejemplo, tienen algún familiar que ya está con contrato de trabajo, se hace un anexo, digamos. Y también, asunto muy práctico, uno puede hacer varios anexos a lo largo de la relación laboral, que son accesorios a este contrato principal, ¿ya? Es ese entonces la modalidad de trabajo puede ser total o parcial a distancia. El trabajo a distancia es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde el domicilio u otro lugar distintos al establecimiento o faena de la empresa, que es lo que he señalado. Eh,
Entonces, eso por un lado. Entonces, yo lo puedo ejercer no necesariamente en absoluto en la empresa, sino que puedo estar trabajando desde la casa y tiene mucho que ver con el lugar de la prestación del servicio, el lugar o los lugares que se prestan los servicios o lugares que el trabajador determine libremente. Ahí tenemos el artículo 152, cuater H, pero bueno, se lo señalo, digamos, que las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Eh, si los servicios por su naturaleza fuesen de prestarse en distintos lugares, podrá el trabajador elegir cualquiera de ellos, ¿ya? Es decir, si tenemos que atender a la naturaleza, ¿ya? Si yo lo puedo prestar desde mi casa, bien, y en otro lugar que no sea mi casa también, por ejemplo, un segundo domicilio o un lugar al que a mí me guste ir, y eso lo va a elegir el trabajador al momento de pactar esto, ¿ya? Y siempre tiene que ser en un lugar distinto a algún sitio designado o al sitio de la empresa, digamos. Eh, Luego, el periodo de duración de este pacto, digamos, puede ser el periodo de duración, un periodo indefinido o un periodo determinado en tiempo, digamos. Las partes pueden acordar ello con absoluta libertad. No necesariamente están desde ya comprometidos a seguir esto durante mucho tiempo, sino que pueden pactar una modalidad más híbrida, digamos, que es trabajo presencial y, digamos, telemáticamente. Y, y luego alude la ley a un mecanismo de supervisión y control, digamos. Muchos, yo creo que escuchamos siempre, tengo que marcar tarjeta. Esto es básicamente cumplir los horarios de entrada y salida. Ahora, con esto del teletrabajo, este cumplimiento de la jornada se hace un poco más difícil. Entonces, el empleador va a establecer a su costo un mecanismo fidedigno de cumplimiento del horario de trabajo, digamos, a distancia o teletrabajo. Esto puede ser perfectamente que alguien en una plataforma diga, oiga, estoy trabajando, o conectarse como a la internet interna de alguna compañía. Y otro elemento importante que es a destacar, el tiempo de jornada y desconexión, ¿ya? Eh, si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite, las partes podrán pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que se adaptan a las necesidades. Es decir, si por la naturaleza de la función que yo estoy contratado, no es puedo yo disponer del tiempo, yo lo puedo, en el fondo, organizar a mi medida, digamos. Por ejemplo, si no estoy atendiendo clientes o respondiendo correos, los podría quizás responder a una hora en que a mí me acomode dentro del horario como razonables de la jornada de trabajo, digamos. En el fondo, yo me puedo organizar en mi jornada. Eso quiere decir, cuando la naturaleza de las condiciones así, perdón, cuando la naturaleza de las funciones así lo permitan. Eh, y otra cosa importante es el tiempo de desconexión. Digamos, les pasará a ustedes que están mucho tiempo en el computador, tienen a lo mejor el computador asociado al celular, entonces al final uno nunca se puede desprender de esta obligación de estar constantemente conectados, digamos. Entonces acá se habla de un derecho de descanso o de desconexión de 12 horas en que no es necesario responder las instrucciones de tu empleador, digamos, y el empleador debiese no darte instrucciones en un periodo de 12 horas, ¿ya? Que es como la forma en el fondo de establecer algún tipo de descanso y mecanismo sano de convivencia, ¿ya? Eh, Acá también se especifica que trabajo a distancia y teletrabajo son dos cosas eh, que uno puede tratar como de género especie, digamos. Trabajo a distancia puede ser a mí, por ejemplo, si yo soy contador, me dejen las boletas y yo las anoto en un libro en mi casa, digamos, y de ahí como que alguien pudiese pasar a recogerlas. En cambio, sería trabajo a distancia y teletrabajo cuando yo estoy conectado a través de medios tecnológicos, ¿ya? Entonces, muchas veces se hablan como si fuesen cosas similares, pero no necesariamente lo son. Bueno, ahí se habla del derecho de desconexión, periodo de 2 horas continuas en un periodo de 24, y los implementos del trabajo tienen que ser proveídos por el empleador, así como su mantención, digamos. Equipos, herramientas, materiales,
elementos de protección personal deberán ser proporcionados por el empleador, asimismo como su operación, funcionamiento y mantenimiento. Por ejemplo, un computador, digamos, tiene que ser suministrado por el empleador, y también se habla y se discutió un poco que cómo lo hacen como con el derecho a conexión a Internet. Y ahí lo que se hace en el fondo es que se paga un porcentual, como por lo que pudiese llegar a significar el pago de la conexión a Internet. En el fondo es que yo no utilice mis herramientas propias para la labor de trabajo, sino que sean suministradas, digamos, por el empleador. Ahora, hay que atender muchas circunstancias particulares de que hubo muchas empresas que a lo mejor se quedaron sin stock de computadores, digamos, nadie lo tenía un poco a la vista, pero ya a estas alturas ya debiese fluir con más rapidez. Y muy relacionado con el deber de protección, que vimos al inicio, digamos, esto se vuelve a repetir y va a salir siempre en la relación laboral, que conforme al deber de protección, el empleador deberá informar por escrito al trabajador a distancia o teletrabajador acerca de los riesgos que entañan sus labores y las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos. Y aquí muchas veces se habla de la pausa diaria, digamos, aquí también intervienen las mutualidades, el prevencionista de riesgo, en el fondo que te educan. Digamos, oye, ¿sabes qué? Tómate una pausa, no necesariamente va a ser, siempre están de reunión tras reunión, en el fondo, date un tiempo, en el fondo, de sanidad, digamos, para desconexión, digamos, uno cuando está en estas cosas está full pendiente, igual que como una película, está ahí y en el fondo el empleador te tiene que facilitar las herramientas y te tiene que, en el fondo, educar y prevenir que tú llegues a incurrir quizás en una complejidad de salud estando en tu casa, digamos. Eso en lo general, digamos, y ahora afortunadamente creo que nos quedaron minutos para hablar de una ley que es nueva, se inició la semana pasada y que ahí el equipo de ustedes me mencionó que parece que se había aludido de ella en la, en la sesión anterior, que es la ley de retorno seguro y trabajo presencial, digamos. Esta ley tiene una particularidad que estará vigente mientras esté vigente, valga la redundancia, la alerta sanitaria. Entonces, se llama Ley de Retorno Seguro al Trabajo Presencial, su vigencia es desde el 1 de junio del 2021, y establece un protocolo, establece varias cosas, pero lo que me interesa que quede como claro que establece un protocolo de seguridad sanitaria y un seguro de salud obligatorio, ¿ya? Asimismo, que obliga, digamos, a que mientras esté la alerta sanitaria, obliga al trabajo a distancia. Ya no se pacta, sino que acá como que el legislador dice, oiga, si se cumplen estos requisitos, debe hacerse trabajo a distancia. ¿Los requisitos cuáles son? Que la naturaleza de las funciones lo permita, que el trabajador lo consienta y que se traje, y ahí alude un poco a los trabajadores que tienen algún tipo de riesgo para desempeñar la función, por tener hipertensión, enfermedades preexistentes, diabetes, o que tenga su cuidado a un menor de edad o un adulto mayor. Digamos, esto se tiene que demostrar, digamos, y avisarle al empleador. Entonces, estando en estas tres condiciones, la naturaleza, las funciones, el trabajador lo consienta y se trata de un trabajador con estas características, está un poco obligado a migrar al teletrabajo, ¿ya? Mientras esté vigente la alerta sanitaria. Si la naturaleza de las funciones no lo permite, por no ser compatible con la modalidad de teletrabajo, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de cafetería, perdón, y tengo que estar prestando servicios, digamos, no lo puedo hacer por teletrabajo porque es una hora material. El empleador tiene que propiciar de que el trabajador se desempeñe en lugares que no tenga atención al público o tenga atención o que tenga contacto con terceros que se desempeñarían en el lugar. En fondo, algo como de uso común, o de sentido común, perdón, pero que se vino como a reglamentar. ¿Ya? Y luego tenemos, bueno, establecer protocolos para, mientras esté vigente, como que el empleador tiene que establecer junto con la mutualidad ciertos protocolos, digamos, de acceso, monitoreo de acceso, testeo diario de temperatura, distanciamiento físico en lugares de trabajo, servicios sanitarios de duchas, comedores, vías de circulación, medidas de sanitización, definición de turnos, en fin. Tiene que, en fondo, establecer un protocolo para evitar el contagio. Y lo otro es
seguro individual obligatorio de COVID, y que es los trabajadores que están contratados por un seguro individual asociado, o sea, los trabajadores que tengan sus labores total o parcialmente, deben contar con un seguro de protección contra el COVID, que en el fondo viene a financiar los gastos médicos ante un eventual contagio y incluso habla como que en el caso de alguien que llegase a fallecer, digamos. Es de cargo del empleador, el empleador lo tiene que contratar. Eso como a grosso modo. No sé si me alcanzo a aludir algo más o vamos con las preguntas, Paloma. Tenemos todavía tiempo, Sí, Mauricio. ya. Sí. Sí, brevemente, y puede ser que esto no haya salido en la charla del año pasado, que es la capacidad para contratar, que claro, uno siempre piensa que puede ser para el mayor de 18 años en adelante, en adelante, ahí no habría mayor problema. Pero hubo una modificación en octubre que vino como a delimitar y establecer ciertos rangos de edad y a precisar en que se podría trabajar para menores de edad. Entonces, en el artículo 13 del Código del Trabajo, y también es interesante que lo noten, habla de que para los efectos de la ley laborales se entiende por mayores de edad los que hayan cumplido más de 18 años. El adolescente con edad para trabajar es toda persona que ha cumplido entre 15 y sea menor de 18 años, y después habla de unos adolescentes sin edad para trabajar, niños y niñas. Lo importante es que, y lo que quiero aludir, es que el adolescente con capacidad, con edad para contratar, puede trabajar bajo ciertas condiciones. Se llama trabajo adolescente protegido y tienen que desempeñarse o pueden desempeñarse en labores que no sean peligrosas y que por su naturaleza no perjudique su asistencia regular a clases o su participación en programas de orientación o formación profesional. ¿Ya? Tiene que contar con autorización por escrito por su padre o madre, o la persona que lo tenga a su cuidado, o que tenga su representación local, o falta de todo ello, el inspector del trabajo, informando a la oficina de la niñez y poniendo con antecedentes, de estos antecedentes al tribunal de la familia, en caso que estemos obviamente en el, en el caso en que sea el inspector el que tenga que dar la autorización en el fondo. Aquí estoy pensando, por ejemplo, esto viene a modificar un poco, por ejemplo, el menor de 18 años que era, por ejemplo, promotor en un supermercado el fin de semana, digamos, cuando se podía. Entonces ahora se tiene que regir bajo estos parámetros. Eh, y lo importante es que, bueno, este menor podrá gozar y administrar su dinero, digamos que tiene que ver con reglas civiles también. El empleador tiene que preocuparse de que este menor de edad, digamos, el adolescente con capacidad para trabajar, acredite que está como alumno regular, digamos, que en el fondo tiene que ir verificando que siga estando en el colegio. No podrá durar la jornada sobre 30 horas semanales. eh, y también hay un deber también de oficiar, de informar a la oficina de la niñez de que se está cumpliendo con estas obligaciones. No podrán trabajar en trabajos que incurran en faenas con fuerza excesiva o trabajos nocturnos, digamos. Y también habla algo también más residual que ya para los menores de edad también, que, si, que con la autorización del Tribunal de Familia competente podrán trabajar en actividades de cine, teatro, radio y televisión y otras actividades familiares. Pero ahí requiere también la aprobación ya netamente del Tribunal de Familia. Esto es muy largo, digamos, pero me parece interesante como abordarlo de forma, digamos, resumida en el fondo, porque no sé, pues, en muchos países se ocupa, digamos, también, bueno, y también tiene que ver un poco con las condiciones sanitarias en que adolescentes entre 15 y 18 años pueden desarrollar algún tipo de actividad. Imagino que esto, digamos, cuando se levanten las alertas sanitarias y se pueda volver, va a tener mucho más ritmo. Así que quería como abordarles eso, digamos, más detalles. Uno los puede buscar por internet y ahí a acudir al artículo 14 del Código del Trabajo. Eso en cuanto como a la charla. Son varios temas, digamos, intenté abordarlos, sí, quizás fue un poco rápido, pero nada, creo que destaqué los artículos que es importante tener a la vista y ahí estoy lleno a las preguntas que puedan ir saliendo.
Súper, Mauricio, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es súper interesante. Hoy en día, bueno, para todos los que estamos en el mundo laboral y para los chiquillos que ya están a puertas de que lo están mirando también y que están muchas veces ya ejerciendo alguna labor, están en algún tipo de relación contractual o no, es súper interesante y también se vuelve muy interesante hoy en día los aspectos del teletrabajo, el contexto de la pandemia. Entonces te cuento que bueno, primero quiero felicitar a los chiquillos porque de verdad ha habido mucha participación y muchas conexiones. Hoy día tenemos muchas preguntas, Mauricio. Eso quiere decir que han estado súper atentos. Las preguntas son bien puntuales, entonces se nota que se han estado informando, que están súper interesados. Y voy a partir por preguntas que las englobé un poco en cosas generales, como de toda tu presentación, y también hay algunas que apuntan más a tu experiencia como abogado o como trabajador también en estas funciones. Primero te quiero hacer la pregunta que deja Magdalena Alvarado. Ella pregunta si se hacen capacitaciones de los derechos que tiene cada trabajador en el Itaú. Y agrega que si como trabajador uno tiene obligaciones y derechos, estos son hablados en el Itaú. Dice, me refiero a que si esas obligaciones y derechos se hablan con los trabajadores en charlas o existen algún tipo de instancias para eso. Sí, mira, yo llevo recién casi un mes, pero me ha tocado escuchar, digamos, de que efectivamente hay capacitaciones en cuanto a, por ejemplo, lo que hablamos ahora del teletrabajo, digamos, cómo prevenir y cuidar tu salud de una modalidad de teletrabajo. Entonces, preliminarmente yo te puedo decir que sí, hay charlas respecto de ese tema y también hay un deber del empleador también de dar como curso a esas inquietudes. Y sí, por lo que a mí me ha tocado ver, digamos, estando Ujú. recién ingresado, te puedo decir que sí. Perfecto. Por otro lado, aquí Cami Quinn pregunta, ¿a qué se arriesgan los empleadores de incumplir el contrato? Y también agrega otra pregunta al tiro de ella misma, que la quiero hacer, si es importante el anexo de trabajo y por qué. Mira, ¿a qué se arriesgan? Al incumplir un contrato, al existir algún tipo de fiscalización importante de parte de la inspección del trabajo, digamos, que te pide antecedentes y que tú tienes que saber aportar y ahí se va a dejar un poco en evidencia que a lo mejor no debes estar cumpliéndolo. Se arriesga a este tipo de multas y hay una modalidad que es, por ejemplo, que algún empleador que no esté cumpliendo con una obligación básica, como es la remuneración, el trabajador se puede autodespedir. Entonces, no puedes, como que pueden llegar incluso a instancias judiciales, ¿ya? Entonces, ¿eso a qué se arriesga? Claro, a multas, sanciones, a un juicio. eh, y las preguntas segunda de Camila era los anexos, y ¿Cuál está es la temblando, importancia de los me anexos de parece. trabajo? Está temblando, está temblando, al menos acá en la donde estoy, que es la quinta región. Pero está todo bien, También mantengamos la está calma. pasando, creo que está pasando. Sí, sí, fue un reunión son muy breves. Entonces, la importancia de los anexos, sí, claro, es muy importante dejar todo por escrito. No obstante, el contrato de trabajo es consensual, pero por un elemento probatorio, si alguna circunstancia del trabajo cambió, por ejemplo, mi remuneración está subiendo, hay que dejarlo por anexo, o a lo mejor voy a desempeñar mi servicio en otra ciudad distinta, es importante señalarlo. Mira, una siguiente pregunta que deja Belén es, ella dice, ¿cómo se controlan las horas de conexión de los trabajadores? O sea, que realmente estén conectados o desconectados. ¿Cómo se puede controlar o cómo se hace? Claro, eso es cargo del empleador y el empleador será el que disponga el medio de control, digamos. Hay trabajadores que están, hay que situarse que hay trabajadores que están obligados a cumplir una jornada de trabajo y hay trabajadores que están exentos de la limitación de la jornada de trabajo. Para los que están perdón, y los que están exentos de la jornada de trabajo son generalmente como subgerentes, trabajadores que en el fondo tienen algún grado de independencia. Los que están obligados a cumplir una jornada de trabajo, ¿cómo la cumplen? Claro, el empleador será el encargado de establecer el mecanismo. Yo he visto, por ejemplo, que a través del celular uno marca el inicio de la jornada
o porque hay una plataforma, no sé, una aplicación, dice ya estoy, pum, marco, estoy en mi casa, pum. Un sistema como un poco de georreferenciación que a veces se utiliza, o algún sistema tecnológico, por ejemplo, me conecto a la internet del banco y ahí está registrado desde cuando estoy trabajando, pero digamos, da como esta nueva forma de trabajar, da como lugar a que el empleador sea el que lo señale, digamos, y las formas son muchas, digamos, y también tiene que ver un poco las posibilidades en que el empleador puede incurrir, pero generalmente son esas, digamos, como el acceso, indicar que estoy acá, digamos, estoy iniciando la jornada, Claro. por ahí va. Y Mauricio aquí, Nair Lagos, también pregunta en torno al teletrabajo. ¿Cómo se toma la decisión de hacer teletrabajo? ¿La decisión la toma un colaborador o el empleador? ¿Cómo se ha hecho ese proceso más o menos en tu conocimiento, en tu experiencia? Eh, bueno, de partida hay que considerar de que a inicios de la pandemia decía que las partes podrán pactar. Es una, digamos, esto tiene que ver mucho como en el diálogo y cómo yo saco adelante en el fondo, la labor, la pega, digamos. Entonces, las partes entre ellas pueden llegar a señalar, digamos, que van a adherirse a esta modalidad, ¿ya? Ahora, la ley que recién pasó, que acabo de comentar, que se inició ahora, hace poco, establece una obligatoriedad en ciertos casos. Y los casos son, digamos, que la naturaleza de las funciones lo permitan, y que exista un consentimiento del trabajador y que sea un tipo de trabajador especial que el fondo tiene ciertos como riesgos de salud, eh, o ha hecho algún uso de algún beneficio referente con la ley de, o sea, con la crianza protegida, y que tengan a su cuidado un menor de edad, un mayor adulto. Digamos, esos trabajadores, si cumplen esos requisitos, ahí existe una obligatoriedad, digamos, siempre atendiendo también a la naturaleza de la función. Eh, Siempre que esté vigente la alerta sanitaria. Entonces, bajo ese, digamos, paraguas, por así decirlo, hay como una obligatoriedad a un trabajo a distancia. El resto es algo que pactan las partes, digamos. Perfecto. Acá en relación a otro tema, más general, Juliana Valencia pregunta, cuando un empleador cambia el contrato y no es para beneficio del trabajador, ¿qué se puede hacer? ¿Puede pasar eso que mientras tú estés en tus labores se cambie el contrato? ¿Cómo se llegan hay acuerdos? ¿Cómo se va realizando eso? Claro, ahí yo diría que hay una doctrina que se llama doctrina de los derechos adquiridos. Entonces, el empleador quedaría una posición muy desfavorable si cambia ciertos beneficios que ya ha otorgado el empleador, y eso no debiese prosperar. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Yo, o sea, recomendaría a lo mejor a establecer algún tipo de diálogo, o acercarse a la inspección del trabajo para que intente como mediar en esto, digamos. Esto de que estar yo en condiciones más perjudiciales no debiese proceder, dado que hay esta doctrina de derechos adquiridos y dado que incluso la ley laboral protege, digamos, en este ámbito, digamos. Tengo otra pregunta por acá de Catalina Portilla. Dice, cuando un empleado no está de acuerdo con alguna cláusula del contrato, ¿qué se debe hacer? Eh, claro, ¿qué se hace cuando un trabajador eh, yo ahí hablaría que cuando ya esté vigente la relación laboral, digamos, tú no, porque claro, cuando uno ingresa a algún lugar de trabajo, está de acuerdo con las cláusulas de trabajo. Me parece que la pregunta va quizás con el transcurso de la relación laboral, porque uno Ujú. acepta, digamos, y dice, por ejemplo, hay una oferta, hay una aceptación, ya ok, se ponen de acuerdo en estas cosas, y ahí ya nace. Me parece que la pregunta puede ser orientada, ¿qué pasa Claro, durante el transcurso de la relación laboral? Yo hoy hablaría nuevamente del diálogo, de levantar el punto, digamos, de señalar que estoy en una condición un poco más desfavorable, y si ya estoy en una condición más desfavorable, acudir a una instancia de mediación como el tema de la inspección, digamos.
Pero insisto, yo creo que el empleador se expondría a una situación muy desagradable para él si llegase a ejecutar esto, como están, cambiarle las condiciones de trabajo y que sean para peor. Insisto en esto de como los derechos adquiridos y del cambio de las circunstancias del contrato de trabajo. Perfecto. Aquí mira una pregunta de Alison Palma, Alison Araya Palma. ¿Cuándo se puede saber si un contrato de trabajo es ilegal? ¿Puede llegar a pasar alguna situación así? Eh, ¿O es algo que no pasa en sí, una formalidad? sí, es ¿En que qué cosas me quizás imagino podríamos que ver? es que los contratos son válidos mientras versen sobre una actividad lícita. Ujú. Me imagino que por ahí puede ser, si sea una actividad lícita, no va a caer en una ilegalidad. Eh, no sé, estoy pensando a lo mejor, no creo que a lo mejor con una estructura como delictual que, no sé, ahí sería como ilegal. Eh, no, a ver, Difícil, ¿cómo? o sea, algo así. Sí, sí, difícil. Ujú. Sí. A lo Oye, mejor que no cumpla Mauricio, con y los aquí, requisitos, perdón, como que claro, quizá a eso puede estar asociado, como no, ahí tenemos la primacía de la realidad y probar, digamos, que las condiciones de trabajo son las que tienen que establecer los requisitos mínimos del contrato. perfecto. Acá, mira, Daniela pregunta, nuevamente volvemos al tema del teletrabajo. ¿Cómo un trabajador puede comprobar que no se están respetando las horas de desconexión en el teletrabajo y qué pasa si se llegara a comprobar? Ya, acá la inspección multará, hay un tipificador de infracciones que alude a este tipo de situaciones, digamos, y el inspector, uno se puede, ¿cómo comprobarlo? Pues es muy fácil, digamos, si todas las instrucciones van a estar a lo mejor a través de un llamado telefónico o a través de un correo electrónico, entonces, claro, se puede comprobar a través de ese tipo de forma. Em, Aquí Gabriela Naipayán pregunta, ¿hasta qué tiempo una empresa puede aceptar una licencia médica? Me imagino que se debe referir a cuánto tiempo puede durar una licencia médica. De repente te dan una licencia, después vuelve a actualizarse. ¿Por cuánto tiempo puede suceder eso? Es el tiempo que dure la licencia, digamos, como que tú mientras esté vigente la licencia no puedes desvincular. Entonces, el tiempo será el que indique la licencia médica. Es como, no sé si por ahí Mm, va la consulta. Digamos, no hay como una no podría suma llegar. de, claro. Perfecto. Mira, aquí Alejandra pregunta si una persona tiene las dos vacunas, nuevamente con el teletrabajo y pandemia. Si la persona tiene dos vacunas y tiene hipertensión o alguna enfermedad de base, por ejemplo, el empleador te puede obligar a trabajar en forma presencial. Y aquí agrego al tiro una de Daniela que pregunta en relación a lo mismo, si puede un empleador obligar a vacunarse por COVID. Ya, en relación a la primera pregunta, si tiene da lo mismo que tenga las dos vacunas, digamos, hay que atender a que la naturaleza de la función permita teletrabajar, y aludo a la ley de ahora que inició, que la naturaleza de la función lo permita, existe un consentimiento, un consentimiento si te trate de trabajadores, en este caso, que tienen una afección. Entonces, si está bajo este parámetro, está la obligación de trabajo a distancia o teletrabajo. Ahora, la vacuna, claro, no te pueden obligar a vacunar porque ahí hay un tema ya de derechos fundamentales. Lo que sí me parece importante destacar es que también hace poco salió una ley que da un permiso para ir a vacunar. Entonces, no nos aludí, digamos, por tema de tiempo, pero con 2 días de anticipación uno dice, oiga, necesito al menos media jornada, y es lo que te habilita, digamos, para ir a algún tipo de lugar de vacunación, y tú tienes que después demostrar con tu carnet de vacunación que efectivamente estás en eso. Digamos. Entonces, el empleador te tiene que dar permiso. Y ahí es importante también que lo promuevan en los familiares, digamos. Que este permiso existe para ir a vacunar. Perfecto. Y Mauricio, en la misma línea, Ivonne
La profesora Ivonne Estrella pregunta si el seguro COVID es solo para la empresa privada. Es para todos los trabajadores que estén sujetos a un contrato de trabajo. Hay algunas instancias, me imagino que, que si está sujeta a algún contrato de trabajo, es obligatorio. Ujú. Más que ahí hay que hacer la distinción como trabajador independiente. Si está sujeto a un contrato de trabajo, es obligatorio. Perfecto. Y aquí sobre otro tema, Daniel Bravo pregunta si hay un adolescente que quiere trabajar y una persona que tiene más y una persona que tiene más de 18 y postulan al mismo trabajo y los dos tienen una excelente entrevista. ¿Es más probable que escojan al mayor de 18 o no? Aquí como quizás comentar un poco si tú sabes como de la posibilidad de alguien menor de 18 de trabajar con contrato de trabajo, con todas las formalidades. Claro, o sea, el tema es que a la hora, claro, las actitudes y las ganas serán determinadas por el futuro empleador. Ahora, un trabajador entre 15 y 18 años que tiene que cumplir los requisitos que repasé muy rápidamente en el fondo para poder trabajar. Eh, Eso, lo único que sería como estaría uno con, tendría un trabajador que a lo mejor puede no, sobre 18 años, que puede llegar y contratar libremente, versus un trabajador que va a tener que cumplir ciertos requisitos, digamos, de que esté, digamos, trabajos que sean livianos, con una limitación máxima. Entonces, claro, hay que hacer la distinción quizás como en la naturaleza del trabajo que vaya a ejecutar, digamos, que sea apto para el trabajador menor de 18 años. Pero eso va a ser netamente del lado del empleador, digamos. Claro, perfecto. Mauricio, sí, nosotros te comentamos que acá nuestros alumnos de tercero y cuarto medio de la educación técnica profesional, eh, ellos culminan su proceso con las prácticas profesionales que se realizan al final de cuarto medio. Entonces aquí me pregunta el profesor Manuel del Colegio Enrique Alvear si nos puedes comentar un poco sobre los estudiantes en práctica, qué dice al respecto del Código del Trabajo o qué podrías puntualizar sobre esto. Eh, Mira, yo de esa área no estoy tan en conocimiento, pero aquí puedo aludir que hay un contrato de aprendizaje, que no sé cómo se está haciendo en la práctica. Hay un contrato como de aprendizaje que señala el Código del Trabajo y uno que tiene vinculación con el Código SENSE. Es como bastante específico, pero lo que te puedo decir de que si están en esa modalidad de contrato de aprendizaje, claro, tiene que existir remuneración y tiene que existir todo el cumplimiento de las normas que he aludido durante esta exposición. No sé cómo lo harán en la práctica, digamos. Si están bajo, insisto, si están bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, rige todo el Código del Trabajo. Ahora, si es una práctica voluntaria, claro, ahí digamos está como un poco más lejos de lo que es el Código del Trabajo, sin perjuicio de que en la realidad de los hechos, como que el empleador siempre creo que asume algún tipo de protección, de entregar implementos, de algún ticket de colación. Eso te podría decir, digamos, como yo creo que habría que hacer la distinción, que no sé cómo ocurre en la práctica, si están bajo la modalidad de contrato de aprendizaje o es algún tema más como quizás como de voluntariado, por así decirlo. Claro. Quizás lo que podríamos hacer también es que los profesores después por correo nos ayuden a ver esas cosas más específicas de lo que tú comentas y les podemos preparar quizás y enviar Claro, una como una minuta, respuesta sí. y algún documento que les pueda servir para guiar un poco el proceso de práctica, que igual es importante. Sí. Te quiero hacer unas preguntas que dejaron acá. em, para saber un poco más de ti, quizás aquí Alison Araya pregunta qué fue lo que más te marcó a lo largo de tu carrera. Eh, yo creo que como que quizás aprovechar todas las oportunidades que te aparezcan, de buena forma, actuar como correctamente y ser disciplinado, saber que a lo mejor uno puede estar pasando un periodo como que dije, chuta, qué injusticia, pero al final uno le sabe acá la vuelta y le dice que esto igual me dejó un aprendizaje.
o sea, la pasé mal en tal situación, pero aprendí, ¿cachai? Y al final, como que eso como que es como quedarse un poco como en el lado positivo. Entonces, claro, yo creo que toda situación desventajosa, de pasar de largo, de decir, puta, esto que estoy haciendo es súper injusto, ok, sé que igual intentar encontrar el lado positivo y, y como por ahí va, y ahí también si hablamos como un tema más personal, yo también lo veo con mi viejo, digo, mi viejo es técnico, técnico eléctrico, ¿ya? Entonces, sé lo que, sé cómo son las dinámicas, no sé, porque hay algún cliente que a lo mejor se pone medio hostil, digamos, entonces sé lo que es estar en esa, y lo he vivido porque es parte como de mi familia, mi hermano también es técnico en ejecución acuícola, mi hermana es médico, entonces tengo ahí como como que me ha tocado ver muchas cosas así, entonces ¿qué es lo que me ha marcado? Yo creo que es el rigor, un poco la disciplina y al aprovechar la oportunidad. Entonces, si de repente, no sé, pues tienen la oportunidad de hacer un curso de inglés, hay que traerse nomás. Digamos, cosas así como que todo suma. Ir tomando las oportunidades. Así es, así es. Oye, Mauricio, aquí, mira, Nicole Enríquez y también Daniela Capcha preguntan cómo fue para ti trabajar independiente, algo positivo y negativo de ello. Y también la Diana pregunta si se te complicó trabajar independiente precisamente durante la pandemia. Sí, cómo es trabajar como independiente tiene pro y contra. El pro es que tú manejas un poco tu tiempo y te puedes, yo insisto, está desde fuera de Santiago, está desde el sector, de la sexta región, está en Pichidegua, digamos, entonces esta segunda como periodo del año pasado lo pasé un poco más a cubierto sin perjuicio de que el sector era como, eh, digamos, como era de difícil acceso a ciertas cosas como salud, en fin, pero claro, la desventaja es por otro lado, es como que un poco de inestabilidad, digamos que hay que hacer ajustarse en cierto, ajustar un poco el presupuesto, eh, pero yo lo califico como algo positivo y aprendí, digamos, o sea, aprendí, por ejemplo, ya lo había hecho antes como cuando uno hace una propuesta de honorario, digamos, a lo mejor dice, estoy cobrando lo correcto, ¿cuánto debiese cobrar? Entonces, al final es una cosa de práctica. Y trabajar independiente te da un poco esa cosa de ensayo y error para ir perfeccionando. Yo no sé qué tipo de labores van a desempeñar el día de mañana con los alumnos que nos están viendo, pero y también lo digo por mi papá, digamos, él también me contaba, digamos, cómo con el tiempo, sin que nadie le enseñara, sino él solo fue aprendiendo de que, digamos, estos deben ser los honorarios, cómo pactarlos, digamos, cuando tiene un trabajo fuera de Santiago, que tiene que considerar ciertas cosas, por ejemplo, el alojamiento de los trabajadores, en fin. Entonces, claro, tiene esas bondades y cosas en contra. No sé si esa era eso, esa es la pregunta más o menos que me estaba preguntando Nicole. Sí, así mismo, sí. Como en el fondo ir ganando experiencia, ir conociendo tu terreno, eh, el día a día también te da mucho. Sí, Mauricio, aquí hay una última pregunta más técnica del profesor Roberto Bialostocky, que le agradezco mucho, como siempre, su participación. Eh, pregunta, Mauricio, pregunto sobre el artículo 160, inciso 1, sobre la falta de probidad y vías de hecho. O sea, dice, me refiero a qué es la falta de probidad y las vías de hecho. ya, la falta de probidad está, bueno, es una causal, cuando uno habla del 160, habla de las causales de poner término al contrato de trabajo y alude al principio de estabilidad. Entonces, la falta de probidad tiene que ver con que alguna actitud deshonesta del trabajador, pero tiene que ser debidamente comprobada. Y es muy difícil comprobarlo y aparte tiene que también tener como una lista penal. Entonces, falta de probidad, por ejemplo, alguien se robó algo, pero lo tengo que probar. Pero ¿quién soy yo para probarlo? Si esto también tiene que ser probado judicialmente. Entonces, está esta conflictividad y la aplicación tiene que ser absolutamente justificada y con algún proceso en contra, digamos. Y el otro es las vías de hecho. Vías de hecho tienen que ver con algún tipo como de violencia que haya ejercido el trabajador, digamos, con algún par. Generalmente, digamos, eso es lo como que le puedo decir al profesor Roberto. Voy a revisar de repente si se me acaba
Algún... Ah, claro, vía de hecho ejercidas por el trabajador contra el empleador o contra cualquier otro trabajador, claro, son como algún tipo ya como de manifestación como de violencia que sea significativa. Y el otro es Perfecto. falta de probidad, que es como esta falta como de honradez y que tiene que ver con este principio de buena fe que hablamos al comienzo. Perfecto. Mauricio, ya llegamos hasta el final, esta fue la última pregunta. La verdad es que igual quedaron algunas preguntas entre medio que de repente se fueron repitiendo, tenían alguna particularidad y como siempre nos comprometemos a enviárselas a Mauricio para que él nos dé su respuesta por correo y se las hacemos llegar a sus coordinadores, a ustedes también, a los alumnos y a las alumnas. Quiero agradecerles a todos por su participación, agradecerte en particular a ti hoy día, Mauricio, por estar acompañándonos, por entregarnos este conocimiento, esta información y todas estas herramientas súper importantes. Hoy en día muchos alumnos acá también te agradecen la charla, muy buena charla, nos dicen, Alison dice, esta charla fue interesante, así que felicidades por esta primera experiencia y te agradecemos un montón de ser parte de Experiencia Empresa y agradezco también a todos nuestros alumnos y profesores que como siempre nos acompañan y son súper participativos. No sé si te gustaría agregar algo más, Mauricio. No, agradecerle la retroalimentación, digamos, disponible para cuando quieran. Ánimo a los profesores, ánimo a todos, digamos. Yo tengo muchos amigos profesor y sé que son tiempos como difíciles de organizar la casa, lo mismo los estudiantes. Ánimo y nada, yo creo que, o sea, quizás muy a resumen, el trabajo técnico es algo que en verdad Chile no necesita. Y qué bueno que esté en este tipo de instancias también como para darlo a conocer, digamos. Y como te digo, mi papá es técnico y sé, digamos, el área y me parece muy bien que ya estén como asumiendo este tipo de desafíos. Y nada, los felicito a emprender el día de mañana, digamos. Insisto, esto tema de la formación de la empresa un día, la rigurosidad y la formalidad y nada, como que esas pueden ser palabras generales, pero al menos a mí me ha tocado verlo durante mucho tiempo y sirve. Así que eso, les agradezco a ustedes, al equipo que está ahí prestando soporte y cuando quieran. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. De verdad que nos motivan a seguir y esa es la idea, que podamos juntos acompañar, fomentar y hacer crecer los aprendizajes de la educación técnica profesional, sobre todo de nuestros colegios que están hace tiempo con nosotros y te agradezco mucho, agradezco a los profes que nos están siempre apoyando para cada charla, cada semana. Y les recuerdo a los chicos que ingresen al ticket de salida que está ya en el chat hace un ratito. Y les agradezco todos sus comentarios y nos veremos la próxima semana. Y cuídense mucho, cuídate Mauricio, un abrazo grande, que estén muy bien. Ok, Buenas saludos a todos. tardes, chao, chao.